Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, sí, maestro. Entonces hoy, ya para terminar el material correspondiente al segundo parcial, vamos a dar la embriología del miembro superior. Esa diapositiva que voy a utilizar ya la tienen habilitada en Moodle. También tienen en Moodle, recuerden que le había mencionado el martes, que hoy tenían un quiz. El quiz inicia a las 11:45 y termina a las 12, de manera que van a tener 15 minutos para llenar 10 preguntas. Recuerden también que les mencioné que ese quiz abarcaba todos los temas, excepto embriología, esa es la parte que vamos a ver ahora. Bien, también les dejé 2 videos que corresponden a un repaso de las partes más importantes de miembro superior, o mejor dicho, en las partes que comúnmente nosotros nos enfocamos. Bien, para que traten de verlo. Ahora, no quiere decir que el examen va a salir todo sobre ese repaso. Bien, eso simplemente le va a ayudar a ustedes para que se enfoquen. Entonces, empecemos con la embriología del miembro superior. Entonces, miren, a nivel, ustedes recuerdan, a nivel embriológico, existen 3 capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo se va a dividir en el ectodermo superficial, en el tubo neural, en la cresta neural. El mesodermo se va a dividir en una placa lateral, en una placa intermedia y las somitas del mesodermo. Y luego tenemos entonces el endodermo. Ahora, en este caso, lo que corresponde al miembro superior, tanto parte de sus músculos como de su vasculatura, ellas provienen de lo que es el mesodermo. Entonces, la placa lateral del mesodermo migra hacia el esbozo de la extremidad y se condensa a lo largo del eje central para finalmente formar la vasculatura y los componentes esqueléticos de la extremidad superior. Quiere decir entonces que la vasculatura y los huesos del miembro superior, todas ellas provienen de la placa lateral del mesodermo. Bien, el mesodermo de las somitas migra entonces hacia el esbozo de la extremidad y se condensa para formar los componentes musculares de la extremidad superior. Entonces, la musculatura del miembro superior proviene de las somitas del mesodermo, mientras que la vasculatura y el esqueleto del miembro superior provienen de la placa lateral. Bien, algo más que tienen que tener muy en cuenta aquí es que cuando yo me refiero a la palabra esbozo, me estoy refiriendo a ese pequeño brote que nosotros observamos durante el desarrollo embriológico. Durante el desarrollo embriológico, en el feto, nosotros vamos a ver un esbozo que corresponde a lo que es el inicio del miembro superior. Ese esbozo ya es visible a nivel de la 4ª semana. A nivel de la 4ª semana del periodo embrionario, esa parte o ese brote del miembro superior ya es visible. Bien, entonces, ahora, a nivel también de lo que es el desarrollo del miembro superior, nosotros tenemos vamos a tener un conjunto de estructuras y de genes que también intervienen. Entonces, estos genes van a hacer lo siguiente. Ahora, también el desarrollo del mesodermo también va a intervenir parte de lo que es las estructuras ectodérmicas, como por ejemplo el pliegue ectodérmico apical, o también llamado PEA. El PEA es un pliegue de ectodermo engrosado en el vértice del esbozo, de la extremidad. Bien, el PEA va a producir un gen que se le llama factor de crecimiento fibroblasto. Ese gen produce el factor de crecimiento fibroblasto que interactúa con el mesodermo que tiene debajo, o sea, con el mesodermo subyacente, para promover entonces el crecimiento de las extremidades, estimulando la mitosis y evitando la diferenciación terminal del mesodermo subyacente. Es decir,
Él promueve o estimula el crecimiento de las extremidades, estimulando la mitosis, pero también evita que el mesodermo subyacente se convierta en otra cosa diferente a lo que es el miembro superior. Bien, ese es el gen o mejor dicho, el factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces también el PEA también expresa un gen que es el WNT7. El WNT7 produce entonces una proteína que se encarga entonces de organizar el esbozo de la extremidad a lo largo del eje dorsal y ventral. Entonces, el gen FGF se encarga de promover el crecimiento de las extremidades. El gen W1T7 se encarga entonces de organizar las extremidades. Entonces, hay otro conjunto de genes que se producen en esta parte, en la zona de actividad polarizadora. En la zona de actividad polarizadora consta de células mesodérmicas ubicadas en la base del esbozo de la extremidad. Bien, el ZPA produce el Sonic-Hexagon. El Sonic-Hexagon también es un gen que produce una proteína. Esa proteína es una proteína difundible codificada por un gen de polaridad del segmento que organiza el esbozo de la extremidad a lo largo del eje antero-posterior y modela los dedos. Bien, ese gen, el Sonic-Hexagon, activa a gen BMP, que es una proteína morfogénica ósea, y los genes HOP9, HOP10, HOP11, HOP12 y HOP13. Bien, todos esos genes producen diferentes proteínas que van a ayudar en el desarrollo de la extremidad superior. Entonces también aquí el ácido retinoico, es decir, la vitamina A, también juega un papel importante en la polarización de las extremidades. Ahora mismo, los genes más importantes que intervienen en ese desarrollo de la extremidad superior van a ser el FGF, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, que como lo dije anteriormente, promueve el crecimiento de las extremidades. Tenemos el gen WNT, que lo que hace es que organiza el esbozo de la extremidad en un eje dorsal y ventral. Tenemos entonces el gen Sonic-Hexagon, que produce una proteína. Bien, y esa proteína lo que hace es que organiza el esbozo de la extremidad a lo largo del eje antero-posterior. Bien, esos son los tres genes más importantes que intervienen en la embriogénesis del miembro superior. Ahora, para este examen, esos genes ustedes no tienen que sabérselo, porque ya esos genes a ustedes se lo van a dar en genética o también se lo pueden dar en la embriología del sistema reproductivo. Bien, porque ya esa parte pertenece a la embriología del sistema reproductivo. Bien, entonces sí me interesa que sepan bien que la placa lateral del mesodermo da origen a la vasculatura y a los huesos del miembro superior, mientras que las somitas del mesodermo son las que se encargan entonces de dar origen a la musculatura. Bien. Y que el esbozo o la parte inicial del miembro superior ya es visible o empieza a formarse a nivel de la cuarta semana del periodo embrionario. Estas son cosas que ustedes tienen que saber. Entonces, la formación de los dedos se produce como resultado de la apoptosis, es decir, una muerte celular programada, seleccionada dentro del PEA, de modo que las 5 regiones del PEA aisladas permanecen en las puntas de los futuros dedos. El mecanismo exacto es poco conocido, aunque intervienen diferentes genes como el PMP o el MSX1, y el receptor de ácido retinoico también puede desempeñar un papel importante. Entonces, miren, esa parte de la vasculatura sí tienen que tenerla muy pendiente. Esa parte de la vasculatura tienen que tenerla muy pendiente. Entonces, a nivel de la formación de los vasos sanguíneos, es decir, a nivel de la formación de la vasculatura, nosotros tenemos un conjunto de arcos que se denominan arcos aórticos. Esos arcos aórticos van en un número de 6, donde el número 5 desaparece. Bien, entonces, el cuarto arco aórtico forma la parte proximal de la arteria subclavia. Forma la parte proximal de la arteria subclavia derecha. Recuerden
recuerden que la arteria axilar es una continuación directa de la arteria subclavia. Recuerden que ya la arteria axilar se convierte en arteria subclavia cuando la arteria subclavia pasa el borde lateral de la primera costilla. Cuando pasa el borde lateral de la primera costilla, inmediatamente la arteria subclavia se convierte en arteria axilar. Bien, por esa razón es que aquí se le menciona primero la arteria subclavia, porque la arteria axilar, que es luego la que se va a convertir en arteria braquial, ella es una continuación directa de la arteria subclavia. Entonces, la arteria subclavia derecha proviene del cuarto arco aórtico, su parte proximal. Entonces, a nivel de la embriogénesis, nosotros también tenemos una arteria que se le llama la séptima arteria intersegmentaria. Y esa arteria intersegmentaria se carga de formar todo lo que es la arteria subclavia izquierda. Forma toda la arteria subclavia izquierda y contribuye a formar la parte distal de la arteria subclavia derecha. Bien, de manera entonces, la arteria subclavia derecha, su parte proximal, está formada por el cuarto arco aórtico y su parte distal está formada por la séptima arteria intersegmentaria, mientras que toda la arteria subclavia izquierda está formada por la séptima arteria intersegmentaria. Bien, entonces, la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, continúa hacia el esbozo de la extremidad, y se convierte, o se le llama entonces, arteria del axial, o mejor dicho, arteria axial. Bien, se continúa como arteria axial. Esa arteria axial termina en un plexo terminal cerca de la punta del esbozo de la extremidad. Bien, que se la vamos a ver en una imagen. El plexo terminal, ese plexo terminal donde termina la arteria axial, es el que participa en la formación del arco palmar profundo y del arco palmar superficial. Recuerden, nosotros tenemos dos arcos en la palma de la mano, que uno es una continuación de la arteria cubital y otro es la continuación de la arteria radial. Bien, entonces este plexo terminal, embriogénicamente, es quien le da origen al arco palmar profundo y al arco palmar superficial. Pero vamos a ver más adelante que la arteria axial, uno de esos arcos, se le denomina que es todavía una persistencia ya en la vida adulta de la arteria axial. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de la arteria axial, inicialmente brota la arteria interósea posterior y la arteria mediana. La arteria interósea posterior y arteria mediana, que la arteria mediana se reduce a un vaso sin nombre en el adulto. De la arteria axial también brota lo que es la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, la arteria axial, ella no desaparece totalmente. Bien, la arteria axial en el adulto permanece o persiste como arteria axilar, como arteria braquial, arteria interósea anterior y arco palmar profundo. Bien, esas arterias, la arteria axilar, la arteria braquial, la arteria interósea anterior y el arco palmar profundo, se le denominan que son persistencia de la arteria axial. Bien, entonces, por ejemplo, en esta imagen, nosotros tenemos esa formación desde la arteria subclavia y arteria axial. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la arteria subclavia. Recuerden que le dije que la arteria subclavia derecha, su parte proximal, proviene del cuarto arco aórtico, mientras que su parte distal proviene de la séptima arteria intersegmentaria. Mientras que la arteria subclavia izquierda, ella completamente está formada por la arteria subclavia izquierda. Te mencioné que la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, se dirige hacia lo que es el esbozo. Miren aquí, esta pequeña parte aquí, que se ve, es lo que se le llama el esbozo de la extremidad superior, pero ella se continúa como arteria axial. Miren ahí, arteria axial. La arteria axial se dirige entonces hacia un plexo que se encuentra en el esbozo, que es el plexo terminal. Entonces le mencioné que de la arteria axial, miren aquí, de la arteria axial, de ella brota una arteria que se le llama arteria mediana, que en el adulto esa arteria no tiene nombre, y también brota la arteria interósea posterior, que mirenla ahí, arteria interósea posterior. También de ella brota lo que es la arteria radial, mirenla aquí, y la arteria ulnar o cubital.
arteria radial y arteria ulnar o cubital. Y le mencioné que la arteria axial persiste en el adulto como arteria axilar. Ven aquí, parte de lo que es la arteria axilar. Acá tenemos la arteria braquial, en la arteria interósea anterior acá, y entonces el arco palmar profundo. Esas cuatro estructuras son todavía persistencia de la arteria axial. Bien. Entonces, miren, esos arcos que yo les mencioné, que son los arcos aórticos, son estos. Si ustedes se fijan, eso es ya durante el periodo embrionario. Durante el periodo embrionario nosotros tenemos un conjunto de unos arcos aórticos. Bien, que esos arcos aórticos son la antesala para la formación del sistema circulatorio ya en el adulto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer arco faríngeo, el número 1, el 2, el 3, el 4. Bien, y el 6, el 5 desaparece. Bien, por ejemplo, del primer arco aórtico, un origen de él es la arteria maxilar. Por ejemplo, el segundo arco aórtico, él da origen a lo que es una pequeña arteria que se le llama arteria estapedia. Y del tercer arco aórtico, acá, el tercer arco aórtico, nacen lo que son las arterias carótidas comunes y también nace la parte proximal de las arterias carótidas internas. Bien, esos son lo que se le denomina los arcos aórticos. Entonces ya sabemos que del cuarto arco aórtico, nace la parte proximal de la arteria subclavia derecha. Bien, y la arteria subclavia derecha, ya su parte distal, nace de la arteria, de la séptima arteria intersegmental. Es esta pequeña arteria que tenemos aquí. Esa es la que se le llama arteria, séptima arteria intersegmentaria. Pero también del cuarto arco aórtico, el cuarto arco aórtico también es quien se encarga de darle formación a lo que es el arco aórtico. El arco aórtico acá, el arco aórtico, también está formado por lo que es el cuarto arco aórtico. Bien, eso es la embriogénesis de cómo ocurre la formación de lo que es el sistema circulatorio. Bien. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen es más de lo mismo, donde se ve mejor cada uno de los arcos aórticos, primer arco aórtico, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que normalmente el sexto desaparece. Y ya un poco aquí más abajo es donde estaría entonces la séptima arteria intersegmentaria. Bien, ya esta imagen es para que ustedes observen la formación final del sistema circulatorio. Bien, donde le aparece cada una de las arcos y cada una de las arterias que luego desaparecen o que luego se unen. Bien. Entonces, a nivel de la musculatura, el esbozo de la extremidad superior se encuentra opuesto a las somitas C4, C8, T1 y T2. Durante la semana 5, el mesodermo de estas somitas, miotomas, migra hacia el esbozo de la extremidad y forma una condensación posterior y una condensación anterior. Que de cada una de esas condensaciones, tanto anterior como posterior, es quien le va a dar origen a los músculos. De la condensación posterior, por ejemplo, se originan músculos que son en su mayoría extensores y músculos que en su mayoría son supinadores. Mientras que de la condensación anterior se originan músculos que en su mayoría son flexores y también músculos pronadores y también los músculos de la mano. Entonces el mesodermo de esas condensaciones se diferencia en mioblastos, es decir, son mioblastos, son las células que se van a encargar de formar los músculos. Luego las condensaciones se dividen en músculos anatómicamente reconocidos del miembro superior, aunque se sabe poco sobre su proceso. Aquí lo que me interesa es que ustedes sepan bien que los músculos de extremidad superior, su formación inicia a nivel de la quinta semana del periodo embrionario y que da origen a dos condensaciones, que son una condensación posterior y una condensación anterior. Y cada una de esas condensaciones va a dar un conjunto de músculos. Bien, recuerden que les mencioné que el comienzo o el inicio de la formación de la extremidad superior inicia a nivel de la cuarta semana del periodo embrionario. Entonces, la condensación posterior da lugar a los siguientes músculos: al músculo deltoide, al subespinoso, al infraespinoso, al redondo menor, al redondo mayor,
al subescapular, tríceps braquial, al anconio, al braquial, al extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del dedo meñique, el extensor cubital, entonces, el extensor cubital del carpo, supinador, el aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. En general, por eso lo puse aquí, la condensación posterior da lugar a la musculatura extensora y supinadora. Bien, pero recuerden que tenemos otros músculos que son, por ejemplo, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el subescapular, que ellos especialmente son músculos rotadores. Bien, entonces esa es la condensación posterior, el conjunto de músculos que da. Los músculos de la condensación anterior, en cambio, dan los siguientes músculos: el bíceps braquial, el coracobraquial, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, el flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos, el flexor corto del pulgar, el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado, el aductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, aductor del pulgar, el abductor del meñique, el flexor del meñique, el oponente del meñique, los lumbricales y los interóseos dorsal y palmar. Entonces, la condensación anterior, de una manera general, da lugar a la musculatura flexora y pronadora. Pero también, si ustedes se fijan, la condensación anterior también era que se va a encargar de darle lugar a los músculos de la mano. Si ustedes se fijan, todos estos músculos que tenemos aquí, el aductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el aductor del pulgar, el abductor del meñique, el flexor del meñique, el oponente del meñique y los lumbricales, y interóseo dorsal y palmar, todos ellos son músculos que pertenecen a la mano. Son músculos que se denominan músculos intrínsecos de la mano. Quiere decir entonces que la condensación anterior es la que se encarga también de darle formación a los músculos intrínsecos de la mano, a los músculos tanto que pertenecen al compartimento hipotenar y a los músculos que pertenecen al compartimento tenar y también a los músculos centrales de la mano. Bien, entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, esta pequeña parte lo que corresponde al esbozo de la extremidad superior, donde aquí tenemos una condensación posterior, tenemos una condensación anterior. Y aquí entonces tenemos lo que es la placa lateral del mesodermo, que le dije que la placa lateral del mesodermo es quien se va a encargar de darle formación a la vasculatura y a los huesos del miembro superior. Bien, eso es lo que se le llama la placa lateral del mesodermo, que saca la condensación anterior, que le va a dar formación a los músculos flexores y pronadores y también a los músculos intrínsecos de la mano. Y tenemos la condensación posterior, que se va a encargar entonces de darle formación a los músculos extensores y supinadores. Ya esto de esta parte aquí corresponde a lo que es el plexo braquial. El plexo braquial se va a originar desde el tubo neural. Que recuerden que el tubo neural pertenece a lo que es el ectodermo. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el plexo braquial, nervios, el plexo braquial, ya sabemos que el plexo braquial es quien se encarga de la formación, o mejor dicho, de la inervación del miembro superior. El plexo braquial se encarga de inervar todos los músculos del miembro superior, excepto el trapecio, porque el trapecio está inervado por un par craneal. Entonces, los mensajeros moleculares de las locales producidos en la base del esbozo, esto es esbozo, del esbozo, de la extremidad, guían las primeras fibras nerviosas hacia el esbozo de la extremidad. Los músculos no envían mensajes específicos a las fibras nerviosas encarnadas. Entonces, las ramas primarias ventrales, es decir, anteriores, de C5 hasta T1, llegan a la base del esbozo de la extremidad y se unen en un patrón específico para formar las divisiones anterior del tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Esa parte lo que le está hablando es de la formación del plexo braquial, que ya yo me imagino que ustedes ya se saben esa parte. Recuerden que el plexo braquial se forma de los nervios anteriores o de las ramas anteriores
de C5 hasta T1, donde me cubre C5, C6, C7, C8 y T1. Bien. Entonces, las divisiones posteriores, recuerden que todas las divisiones, cada uno de esos troncos, tanto el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior, cada uno de ellos dan dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Todas las divisiones posteriores de los tres troncos se unen y me forman entonces lo que es el cordón posterior. Ese cordón posterior es lo mismo que el fascículo posterior. Eso es la parte que le dice aquí. Las divisiones posteriores crecen en la condensación posterior. Recuerden que en la condensación posterior es donde se encuentran los extensores y los supinadores. Y recuerden que los extensores y supinadores están inervados por el fascículo posterior del plexo braquial. Recuerden que del fascículo posterior nacen dos nervios terminales, que son el nervio radial y el nervio axilar. El nervio radial, que es la principal rama o la rama más grande, y el nervio axilar, que es la rama de menor tamaño. Y recuerden que el nervio radial principalmente es quien se encarga de inervarme los compartimentos que son extensores. Bien, por esa razón es que el fascículo posterior o el cordón posterior se une a nivel de lo que es la condensación posterior. Bien, entonces, las divisiones anteriores crecen en la condensación anterior del mesodermo y se unen entonces para formar el fascículo medial o el cordón medial y el cordón lateral. Fascículo medial y el cordón lateral o fascículo lateral. Con un mayor desarrollo de la musculatura de la extremidad, el fascículo posterior se ramifica en el nervio axilar, que se extiende de C5 hasta C6, C5 a C6, y el nervio radial, que se extiende desde C5 a C8 y T1, inervando así todos los músculos que se forman a partir de la condensación posterior. Bien, entonces, con un mayor desarrollo de la musculatura de la extremidad, el cordón medial y el cordón lateral, es decir, el fascículo medial y el fascículo lateral, se ramifican en el nervio músculo cutáneo, que se extiende de C5 y C7, el nervio cubital, que se extiende de C8 y T1, y el nervio mediano, que se extiende de C5, C8 y T1, inervando así entonces todos los músculos que se forman a partir de la condensación anterior. Entonces, resumen, los nervios que se van a encargar de inervar los músculos que se originan de la condensación posterior son los nervios terminales del fascículo posterior, es decir, el nervio axilar y el nervio radial. Los nervios que se encargan entonces de inervar los músculos que nacen de la condensación anterior son los nervios terminales del fascículo medial y del fascículo lateral, es decir, el nervio musculocutáneo, el nervio cubital y el nervio mediano. Esas dos condensaciones tienen que tenerla muy pendiente, tanto cuáles músculos nacen de ello y cada uno de los nervios que se encargan, o los fascículos que se encargan de inervar cada una de esas dos condensaciones. Bien, entonces, por ejemplo, en esta imagen de nuevo, tenemos nuevamente lo que es la condensación del miembro de la extremidad superior, o mejor dicho, el esbozo de la extremidad superior. Nosotros tenemos lo que es la condensación posterior, que miren aquí, donde el fascículo posterior se ve que inerva entonces la condensación posterior y por lo tanto todos los músculos que van a nacer de la condensación posterior. Por ejemplo, aquí tenemos la condensación anterior, bien, donde observamos que el fascículo medial y que el fascículo lateral son las que se van a encargar entonces de inervar los músculos que nacen de la condensación anterior. Entonces aquí, en esta imagen también se lo describe. En el diagrama muestra el desarrollo muscular y nervioso del miembro superior, el mesodermo de las somitas, los miotómenos. Recuerden que le dije que el mesodermo de las somitas es quien se encarga de darle el origen a los músculos del miembro superior. Migra hacia el esbozo de la extremidad y forma una condensación tanto anterior como posterior. Las ramas primarias ventrales, C5 y T1, salen del tubo neural. Recuerden que les dije que el tubo neural es una parte de lo que se corresponde a lo que es el ectodermo y experimentan un reordenamiento extenso en el tronco superior, medio e inferior. Cada tronco se divide en divisiones posteriores. Bien, entonces las divisiones posteriores crecen selectivamente en la condensación posterior y forman entonces el fascículo posterior.
que es el fascículo posterior, entonces nace el nervio radial y el nervio axilar. Las divisiones anteriores crecen selectivamente hacia la condensación anterior y forman los condones medial y lateral. Bien, que recuerden que en sí el fascículo lateral es simplemente una continuación directa de lo que es la división anterior del tronco inferior. Bien, para que tengan eso ya en cuenta. Bien, entonces vamos a hablar qué sucede con la rotación de la extremidad superior. Entonces, los esbozos de la extremidad superior aparecen en la semana 4, es decir, aparecen en la cuarta semana del desarrollo embrionario. Incluso en la semana 4 también es muy importante, porque a nivel de la semana 4 es cuando también empieza a latir el corazón. En la semana 4 es donde ya con aparatos mucho más sofisticados se puede escuchar los latidos a nivel del pecho. Bien, como pequeñas protuberancias orientadas en un plano, en el plano coronal. Esas protuberancias, esas pequeñas protuberancias son lo que yo les vengo hablando desde hace rato. Esos son lo que se denominan los esbozos de la extremidad superior. Entonces, los esbozos de extremidades superior experimentan un movimiento horizontal en la semana 6, de modo que ahora están orientados en un plano sagital. Es decir, en su formación primero se encuentran ubicados en un plano coronal o en un plano frontal. Y luego entonces en la semana 6 ellas presentan un movimiento horizontal, es decir, se van hacia adelante y me forman o se ubican a nivel de un plano sagital. Entonces las extremidades superiores rotan lateralmente 90 grados durante la semana 6 y la 8, de manera que el codo apunta hacia atrás, el compartimento extensor se encuentra en la parte posterior y el compartimento flexor se encuentra en la parte anterior. Esa rotación hace que el patrón de inervación segmentario originalmente recto, es decir, los dermatomas, se modifique en algo en el adulto. Por ejemplo, en esta imagen, esa imagen lo que hace es que compara el patrón de dermatoma en el feto con el patrón de dermatoma a nivel del adulto. Bien, por ejemplo, esta parte que nosotros tenemos aquí pequeña es lo que corresponde al esbozo. Si ustedes se fijan, cada uno de los dermatomas son rectos. Bien, porque ahí en esa parte todavía el esbozo se encuentra ubicado en un plano coronal. Pero luego, en el desarrollo, por ejemplo, en la semana 6, se produce un movimiento horizontal que provoca que el esbozo entonces se ubique hacia un plano sagital. Bien, por esa razón es que ya en el adulto los dermatomas tienen una cierta rotación. Bien, por esa razón es que esa imagen lo que hace es que le compara cómo quedan los dermatomas, cómo inician los dermatomas a nivel del feto y cómo terminan a nivel del adulto. Bien, entonces en el dibujo se muestra el patrón de dermatomas en el movimiento superior en el adulto. La rotación lateral de 90 grados del esbozo de la extremidad superior altera el patrón de inervación segmentario originalmente recto en el embrión, es decir, retorcido en espiral. Sin embargo, existe un patrón de dermatoma ordenado en el adulto si la extremidad superior se coloca en el plano sagital con el pulgar apuntando hacia arriba, como se muestra. Bien, por eso le dije que esa imagen es simplemente una comparación. Los dermatomas de C4 se muestran digitalmente por el borde superior de la extremidad superior hasta C7 en el dedo medio. Luego retroceden proximalmente hasta el borde inferior de la extremidad superior hasta T2. Bien, entonces eso es simplemente una comparación de lo que ocurre con la formación de los dermatomas y lo que ocurre también con la rotación a nivel de la extremidad superior, que cómo queda en el adulto. Bien, entonces, el esqueleto, recuerden que le dije que los componentes esqueléticos del miembro superior está formado por la placa lateral del mesodermo. Entonces, el mesodermo de la placa lateral forma lo que es la escápula, la clavícula, el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, bien, y los metacarpos y las falanges, es decir, todos los huesos del miembro superior están formados por la placa lateral del mesodermo. Entonces, algo más que ustedes tienen que tener en cuenta es que todos los huesos del miembro superior se someten a una osificación endocondrial. Cuando, por ejemplo, yo le di el cráneo, yo le hablé sobre esas dos osificaciones. Recuerden que le dije que en la formación de los huesos nosotros tenemos estos tipos de osificaciones que son la osificación endocondrial y la osificación membranosa, que le mencioné que todos los huesos o la mayoría de los huesos, ¿no?, del cuerpo están formados o se forman por una osificación endocondrial, que la osificación membranosa solamente me cubre lo que es la clavícula, los huesos de la calvaria y los huesos de la cara. Ven, esos son los únicos huesos que se forman diferentes.
Ven, todos los demás huesos entonces se forman por una osificación endocondrial. Entonces la clavícula le había mencionado que era un hueso particular, porque la clavícula sufre una osificación tanto membranosa como una osificación endocondrial. Entonces, por ejemplo, aquí en estas imágenes, lo que simplemente se ve es cómo ocurre la formación de esos diferentes huesos. Por ejemplo, en la semana 5, el mesodermo de la placa lateral, dentro del esposo de la extremidad, lo que hace es que se condensa. Bien, y se condensa formándome entonces un hueso que en gran parte es como una estructura hialina, por ejemplo aquí. Eso es a nivel de lo que ocurre a nivel de la semana 5. En la semana 6, el mesodermo se condensa, se condrifica para formar un modelo de cartílago hialino de los huesos de las extremidades superiores, que esto es lo que corresponde a nivel de la semana 6. En la semana de la 7 a la 9, los centros de osificación primario se observan en la clavícula, el húmero, el radio y los huesos del cúbito. Y la clavícula es el primer hueso de todo el cuerpo que se osifica. Bien, por ejemplo, aquí tenemos lo que es este hueso y aquí entonces observamos el primer centro de osificación, porque ya toda esta parte aquí corresponde a lo que es cartílago hialino. Bien, por esta razón es que se le llama centro de osificación porque se encuentra a nivel del medio. Entonces, en la semana 9 hasta el nacimiento se observan centros de osificación primario en la escápula, los metacarpianos y las falangos. Por ejemplo, en este diagrama y la radiografía se muestra la formación de huesos en el miembro superior al nacer. La diáfisis consiste en un hueso sombreado en azul oscuro, toda esta parte aquí, mientras que la epífisis sigue siendo un cartílago hialino sombreado. Bien, toda esta parte es lo que corresponde a lo que es la epífisis, que todavía corresponde a un cartílago hialino, y aquí tenemos entonces a nivel de la diáfisis, que es donde se encuentra todavía el centro de osificación. Por esa razón es que en los niños, como el esqueleto de los niños es más cartilaginoso, por esa razón es que cuando los niños sufren algún trauma, ese trauma lo puede llevar a una fractura, en el niño aparece lo que es una fractura en tallo verde, que la fractura de tallo verde no es en sí una fractura, sino es que el hueso lo que hace es como que se dobla. Bien, el hueso lo que hace es que se dobla. Por esa razón es que los niños son menos propensos a presentar una fractura que los adultos, porque todavía los huesos de los niños son unos huesos cartilaginosos, se puede decir que son como huesos como todavía son tienen como algo, una estructura como gomosa, y por esa razón es que ellos son, lo que hacen es que se curvan o se doblan, que eso es lo que se le llama la fractura en tallo verde. Eso se produce por ese cartílago hialino que tienen todavía los niños. Entonces es importante tener en cuenta al interpretar la radiografía del recién nacido, que la radiografía de un recién nacido en la región del hombro, por ejemplo, el húmero, la acromio y la clavícula. Sí, dígame. ¿Me podría repetir exactamente por qué es que los niños no pueden sufrir una fractura cuando son, por qué, No, por qué cartílago? no dije que no pueden sufrir, sino que en los niños puede aparecer una fractura, que es la fractura en tallo verde, que no es en sí una fractura, sino, por ejemplo, un niño tiene un trauma severo, ese trauma severo puede llevar al niño a que el hueso en sí no se parta o no se rompa, no se fracture, sino que lo que hace es que el hueso como que se doble. Bien, y eso es lo que se le llama la fractura en tallo verde. Bien, Incluso eso no puede quiere, resistir que un patanado le pase encima. ¿eh? Incluso puede resistir si una patana le pasa encima. O sea, la goma de una patana, si le pasa encima. No, porque ya esto es otra cosa. Le No, bueno, mencioné, sí, a mí me pasó así. le dije que en los niños no es que pueda aparecer la fractura, porque los niños no es que todos sus huesos se encuentran huesos cartilaginosos. Le dije que son menos propensos por ese cartílago hialino que todavía tienen. Yo lo Bien, entiendo. entonces, Lo es que importante tener pasa en... en ese Ajá, caso. dígame. No, lo que pasa es que a mí me pasó ese caso, que una goma de una patana me pasó por encima. Ok. Bien. Entonces es importante tener esto en cuenta, es importante tener esto, incluso en la radiografía, como los niños todavía tienen centro de osificación todavía activo, en las fracturas, en la radiografía, cuando ustedes realizan una radiografía en un niño, ustedes van a ver ciertas partes como radiolúcida a nivel de los huesos. Esa parte ustedes van a observar como que si fuera una fractura, pero ese en sí no es una fractura, sino todavía son centros de osificación
que los rayos de la radiografía lo que hacen es que porque lo atraviesan. Y por esa razón es que ustedes van a ver su centro de dosificación como que si fueran fracturas. Bien, que esa es ya la parte que le dice aquí, que es importante tener eso en cuenta al interpretar la radiografía de recién nacido. La radiografía de un recién nacido en la región del hombro, por ejemplo en el húmero, en el acromio, en la clavícula, muestra la porción del modelo cartilaginoso hialino que ha sido reemplazado por hueso radiodenso. Por ejemplo aquí. Bien, tengan en cuenta que en el extremo epifisiario del húmero, la flecha en blanca, toda esa parte, todavía es un cartílago hialino al nacer y por lo tanto aparecerá radiolúcido. Bien, que en muchas personas, si la persona no tiene experiencia y no sabe ese dato, puede interpretar que un niño después de un trauma llegó a la emergencia, se le hace una radiografía y puede interpretar como que el niño tiene una fractura a nivel de ese punto, pero todo, no es una fractura, sino que es simplemente que como es un niño todavía tiene ciertos centros de dosificación, todavía lo tiene activo. Bien, para que tengan eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí se ve incluso mucho mejor. Si ustedes se fijan aquí, ¿cómo se ve aquí la cabeza del húmero? Observen la cabeza del húmero, ¿cómo se ve? Nadie puede observar aquí la cabeza del húmero. Entonces, miren, como todavía los niños tienen centros de dosificación activos, por esa razón es que si ustedes se fijan en la cabeza del húmero, parece como que si la cabeza del húmero sufrió una gran fractura. Es decir, parece como que es una fractura con minutas. Pero lo que sucede aquí es que como todavía hay centros de dosificación activos, por esa razón es que los rayos de la radiografía lo que hace es que me atraviesan esos centros de dosificación y aparecen entonces estas grietas radiolúcidas que si usted no sabe ese dato, entonces usted interpretaría como que el niño, a nivel de la cabeza del húmero del niño, existe una fractura. Entonces en la infancia se forma el centro de osificación secundario en los extremos terciarios, todos los huesos del calvo comienzan a osificarse. Por ejemplo, en este diagrama y la radiografía se muestra la formación del hueso en el miembro superior durante la niñez. Durante la niñez secundaria, los centros de osificación se forman en los extremos epifisiarios de los huesos. Durante la infancia y la adolescencia, el crecimiento de la longitud de los huesos largos se produce en la placa de crecimiento epifisiaria. Obsérvese la radiografía de un niño de 6 años en la región del húmero, por ejemplo el 1, 2, 3, cómo se ve, que eso es lo que le está diciendo ahí. Algo también importante que ustedes que tienen que saber es que a nivel de las epífisis, como a nivel de las epífisis, todavía se encuentra ese cartílago hialino, ese cartílago hialino que se encarga del crecimiento todavía de los huesos a nivel de los niños. Ahora, hay ciertos medicamentos que pueden inhibir, que pueden provocar que se inhiban o que dañen esos cartílagos a nivel de la epífisis, como por ejemplo las quinolonas. Las quinolonas, que son antibióticos de amplio espectro, son unos antibióticos que no se deben medicar a los niños con estos antibióticos, porque se ha demostrado que las quinolonas lo que hacen es que me dañan el cartílago que me cubre lo que es las epífisis de los huesos. Y si esas epífisis de los huesos se dañan, entonces el hueso para de crecer. Por esa razón, ustedes tienen que tener muy en cuenta ese antibiótico a nivel de los niños, que las quinolonas está prohibido dárselo al niño. Ahora, ya en caso de que el niño tenga ya una infección muy severa. Bien, pero las quinolonas normalmente no se deben prescribir a los niños por esa razón. Bien, entonces ya aquí terminamos con lo que es la parte embriológica del miembro superior. Ahora aquí me interesa que ustedes sepan bien, por ejemplo, las condensaciones, cada condensación, a qué grupo de músculo da. Recuerden que ya el mesodermo lateral hablamos de él, que da origen a la vasculatura y a los huesos. Bien, tienen que saberse esa formación del plexo braquial y el fascículo anterior, el medio y el posterior, a qué parte de las condensaciones inerva y de dónde vienen esas condensaciones. Bien, entonces también deben tener en cuenta la formación de la vasculatura del miembro superior. Ya les dije que, por ejemplo, la formación de la vasculatura inicia a nivel del cuarto alto aórtico, que el cuarto alto aórtico es quien se encarga de darle formación a lo que es la parte proximal de la arteria subclavia, y que ya la séptima arteria intersegmentaria es quien le da origen ya a la parte distal de la arteria subclavia derecha y también la que se encarga de formar lo que es la arteria subclavia izquierda. Le hablé sobre la arteria axial, que también deben tenerla muy en cuenta,
de qué nace de la arteria axial, y la arteria axial, las partes que persisten aún en el adulto de la arteria axial. Bien, ya toda esa parte correspondiente a los genes, ustedes se la leen, pero son partes que como son partes ya genéticas, eso ya corresponde a esa misma materia genética. Bien, entonces, y tener en cuenta que el mesodermo lateral es quien le da origen a la vasculatura y a los componentes esqueléticos del miembro superior, y el mesodermo de los somitas es quien se encarga entonces de darle formación a la musculatura del miembro superior. Bien, aquí terminamos ya con esta parte. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta tienen hasta aquí? Entonces, si no tienen ninguna... No, profe. ¿Eh? Que no, profe. Ok. Entonces, si ya no tienen ninguna pregunta, recuerden que este domingo es su examen. Bien. Este domingo Profe, disculpe. Ajá. ¿En qué página del libro de More está lo que usted estaba explicando? Dígame de nuevo, repítame. ¿En qué página del libro de More está lo que usted estaba explicando? ¿De esto de embriología? Sí. No, porque esa parte de embriología no se encuentra en el libro de Moore. Exactamente, eso le iba a decir, que está en el libro de embriología de Ronald Dudek, en la unidad número, espérame un segundo, Ese material con el que yo le di la clase se encuentra en el libro denominado, 19. en el libro del VRX. En el libro del VRX es donde se encuentra ese material, que veo que alguien lo subió al grupo. Sí, yo Veo envié aquí. las fotos. Sí, veo que aquí alguien lo subió al grupo. Bien, eso es lo mismo que ustedes tienen en la diapositiva. Porque yo lo que, como yo no tengo ese libro, yo no lo tengo en español, yo lo que hago es que se lo traduzco y se lo pongo en la diapositiva, pero es lo mismo. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna otra pregunta? Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos el martes para la revisión del examen. Entonces, nos vemos.